Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme en cada proyecto. Hoy estaremos elaborando para regalar el Día de la Madre. Puede ser como una cosmetiquera, como una cartuchera o lapicera, así elaborado en crochet. Si ustedes aprecian, he logrado hacer con este diseño de un perrito y ya listo para regalar esa fecha tan especial. Estos son los materiales que estaremos ocupando: hilo de crochet color café, así delgada. Estaré utilizando también este hilo de crochet matizado, que viene como con unas pintas blancas, se ve muy bonita. Estaré utilizando también hilo de crochet color blanco, y en este gris es donde estaré explicando la puntada, ya que tengo realizado la parte del cuerpo para que puedan observar cómo se inició. Estaré necesitando también este cordón, una tijera, y estaremos utilizando dos clases de aguja. Este es número 3, aguja de tejer número 3, es así delgadita, y este es número 0. Como ustedes aprecian, es más gruesa la parte de la cabeza. Vamos a estar elaborando este cuerpo. Estaré explicando estas puntadas en solo varetas. Le voy a dar las medidas para que podamos entender. De ancho me está midiendo 12 centímetros. Estaremos elaborando 32 puntos de cadena en inicio. Ustedes con 1 metro van haciendo a su medida. Si quieren hacerla más angosta, entonces pueden ubicar de 8 centímetros o de 10. En mi caso tengo de 12 centímetros y de alto tengo 21 centímetros. Así vamos a estar iniciando. Entonces primero empezamos por la parte de la base. Estaré utilizando la aguja más gruesa. Voy a estar explicando en un número muy pequeño de cadenas, pero tengan en cuenta que en este estaré ocupando 32 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo los 10. Ahora estaré elevando hacia arriba en puntos varetas. 1, 2, 3. Tomo lazada y cojo aquí. Ahí. Voy elaborando una vareta en cada cadena. Cuando llegamos acá en el último, allí estaré ubicando 5 varetas en el mismo orificio. Es con el fin de que me vaya a dar la curvatura. Si ustedes aprecian allí, ella empieza a hacer como un círculo aquí. En el mismo orificio, como expliqué acá, vamos a ubicar también aquí 5 puntos de vareta.
Cuando llegamos allí, vamos a seguir elaborando el siguiente punto. Ahora vamos a estar cerrando estos dos puntos en punto deslizado. Ahora estaré elevando 3 cadenas. Voy a hacer la siguiente vuelta. 1, 2, 3. Este es el primer punto de vareta. Tomo lazada y cojo la siguiente. Y así sucesivamente voy trabajando el alto deseado. En total necesito 20 vueltas, o sea 20 hileras, para que quede de esta altura. Me da 22 centímetros. Ahora paso a explicar la parte de la cara. Les he hecho un dibujo aquí para que ustedes me puedan entender y cómo vamos a realizar. Yo aquí tengo ya esta carita elaborada. En el primer punto de base he ubicado 6 puntos bajos. En la segunda vuelta 12 puntos bajos. En la tercera otros 12 puntos bajos. En el número 4 24 puntos bajos. En el número 5 también 24 puntos bajos. En el número 6 48 puntos bajos. En el número 7 también 48 puntos bajos. Y en el número 9, en el número 8 96 puntos bajos. Y en el número 9 también 96 puntos bajos. Aquí está en cada vuelta que estaremos elaborando. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo estaremos haciendo en puros puntos bajos. Estas son las cantidades de puntos bajos que estaré elaborando o que estaremos elaborando para hacer en la parte de la carita, que aquí yo ya tengo bastante adelantada. Vamos a estar elaborando el anillo mágico así. Dentro de la anilla voy a estar ubicando 6 puntos bajos. Hice el primero, vamos por la segunda, tercera. Ya tengo los 6 puntos bajos. En la segunda estaré ubicando 12 puntos bajos. Voy a estar cerrando donde iniciamos en punto deslizado. Ahora sobre este estaré ubicando entonces en total 12 puntos bajos. En cada cadena voy ubicando de 2 puntos bajos para poder completar los 12. En el mismo orificio de cada cadena voy ubicando de 2 puntos bajos hasta completar los 12. En la tercera vuelta no voy a estar aumentando ningún punto bajo, entonces iré elaborando otros 12 puntos bajos sobre los 12. Así iré haciendo hasta llegar a los otros 12.
Ya elaboré los 12 puntos de cadena. Vamos en la tercera vuelta. Ahora vamos a estar elaborando el número 4 y el número 5 de 24 puntos bajos. Ahora sí estaré elaborando en el mismo punto 2 puntos bajos. Hice uno, en el mismo orificio pongo otro, en la siguiente de nuevo pongo un punto bajo y en el mismo orificio otro punto bajo. Cogemos la siguiente y de nuevo otro punto bajo y así sucesivamente hasta completar los 24. Entonces vamos a tejer el número 4 y el número 5 que me dé 24 puntos bajos. Para que el video no me quede tan largo, les indico aquí. Vamos tejiendo en este punto bajo en el número 4. Entonces ustedes lleguen hasta acá. En el número 5, 24. En el número 6, 48. En el número 7, también 48. En el número 8, 96. Y el último también de 96 en el número 9. Ahora vamos a estar elaborando la parte de la oreja, que es este. En el inicio vamos a ubicar 8 puntos bajos. Entonces iniciamos aquí en el centro. Para este necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. En el número 5 es donde hago el aumento para que me salga así, como la nudito. Ahora sí cambiamos la aguja y empezamos con el número 3, que es la más delgadita. Allí ya tengo los números de punto bajo que les expliqué, de 8 puntos bajos. Ahora iré elaborando en cada cadena un punto bajo. Para que me dé la curvatura estaré ubicando en el mismo orificio 3 puntos bajos. Voy tejiendo en puntos bajos normales y he llegado acá en la esquina y ahí también estaré ubicando 3 puntos bajos en el mismo orificio. Este es con el fin de que me dé la curvatura igual que en este lado. Cuando lleguemos ahí pasamos al siguiente, ya no pongo en el mismo orificio sino en la siguiente cadena. Ahí cierro en punto bajo y así sucesivamente voy trabajando hasta completar los 5 puntos bajos de hileras. Ya hemos llegado a las 5 vueltas que les dije. Entonces ahora voy a estar formando esta parte del peludito. Llegamos y tejemos hasta aquí. De aquí me devuelvo hacia atrás. Doy una cadena al aire. Giro el proyecto y voy elaborando en punto bajo normal. Que llegue hasta acá. He llegado aquí al encuentro. Ustedes pueden medir así. Ya quedó allí. Hago otra vuelta de la misma manera. Una cadena al aire, giro el proyecto y voy elaborando punto bajo. Cuando llego allí en la esquina voy a tejer en punto deslizado. Cierro. Y me sale de esta manera. Ahora les voy a estar explicando estos puntos en picot para que me salga así crespudito. Ahora me devuelvo hacia atrás. Voy a elaborar punto deslizado 1, 2, 3. Me deslizo 3 puntos. Ahora voy a estar elaborando 1, 2, 3, 4 puntos bajos y estaré cogiendo acá abajo de esta forma.
y cierro. Les voy a acercar más la cámara para que ustedes me puedan observar. Ahí les acerqué un poco más a la cámara para que puedan mirar. Ahora voy a estar cogiendo en un punto de cadena, punto bajo, y ahí elevo de nuevo 1, 2, 3, 4 puntos de cadena. Ahora estaré cogiendo acá abajo, cierro y pongo punto bajo. Ahora cojo un punto bajo en la que sigue. Bueno, ahí he llegado al final y ustedes aprecian cómo se ve esto de bello, como si las orejitas teniera bastante pelito por acá en este lugar. Ahora estaremos cerrando allí en punto deslizado o punto bajo, como más le facilite a ti. Yo aquí ya estoy terminando. En mi caso entonces ya tengo todo esto listo. Ahora vamos a empezar a hacer el armado. Vamos a coser con el mismo color del hilo. Entonces estaremos ubicando en esta parte de acá así. Yo ya logré ubicar la parte de las orejas. Los uní con el mismo hilo, así como ustedes ven acá, y ya quedó. Ahora vamos a estar haciendo la parte de los ojos con este hilo café. Estoy haciendo el nudo francés. 1, 2, 3. Sostengo el hilo y lo pongo hacia abajo. La paso muy suave. Así les enseño el resultado final, cómo se ve de bonita. Ya le ubiqué también este cordón, como les estaba explicando. Si no quieren pueden ubicar también un cierre y les va a quedar muy bien. Estaremos viendo en un próximo video.